Saludos, hidalgos. Todos conocemos a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro o a Cristóbal Colón. Pero después de estos aventureros, hubo legiones de hombres y mujeres que se fueron a las Indias para poder hacerse ricos. Pues el personaje de hoy es uno de ellos. Un vasco con más cojones que el caballo de Espartero. Un hombre muy inteligente y a la vez tan loco y cruel como Calígula. Saludad a Lope de Aguirre, cristiano viejo de las Vascongadas, y acompañadme en esta travesía que nos llevará al virreinato de Perú del siglo XVI. Soy Tony de Melk y no olvidéis el repelente de bichos que la selva amazónica está llena. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Vamos a empezar un poco antes, para ver el contexto en el que nos vamos a mover. Estamos en el impasse entre la Edad Media y la Edad Moderna. En el año 1492, en enero, los reyes católicos han conquistado Granada. Ahora la península ibérica ya es totalmente cristiana. Un navegante, Cristóbal Colón, propone a los reyes una aventura muy osada. Como Portugal tiene casi el monopolio de las especias, que las especias son tan importantes como el oro, esas que cuestan €1 en el súper, el clavo, la pimienta, pues en la Edad Media valían millonadas. Pero lo malo es que están al otro lado del mundo, en lo que hoy es Malasia o Indonesia. ¿Pero por qué son tan importantes las especias? Porque en la Edad Media o en la Edad Moderna no se pueden conservar los alimentos. No existe ningún tipo de frigorífico ni nada por el estilo. Y la carne, pasada unos días, ya empieza a oler algo raro. Pues las especias maquillan el olor y el sabor. Esa básicamente es la función que tienen. Y esto solamente se lo pueden permitir la gente de mucho nivel. Pues los portugueses tienen el monopolio. Controlan las rutas que bordean África. Entonces Cristóbal Colón a los reyes católicos les propone una idea: dar la vuelta por el otro lado, cruzar el Atlántico y llegar a las Indias. Esto es algo que nadie había intentado, al menos que se supiera. La sorpresa es que nadie imaginaba que hubiera un continente entero a mitad de camino. Eso Colón nunca lo supo, y él siempre creyó que había llegado a las Indias. Por eso a los nativos americanos se les llaman indios, aunque estén a miles de kilómetros de las propias Indias. A Castilla le había tocado la lotería. Encima, un par de extremeños le conquistaron 2 imperios sin que el país tuviera que bajar del autobús. Hernán Cortés conquistó el imperio mexica o azteca en 1520 y Francisco Pizarro el inca en 1533, que básicamente abarca lo que es Perú, Ecuador, el norte de Chile, partes de Bolivia y Argentina y partes de Colombia también. ¿Y cómo estaba la situación en la península? Pues como en todas las épocas. Quien tenía dinero le iba bien, pero el que era pobre lo pasaba bastante mal. Es un periodo de agricultura de subsistencias, con hambrunas periódicas, malas cosechas, sequías, etc. Pero ahora se abría una oportunidad. Podías ir al Nuevo Mundo e intentar mejorar tu situación económica. Además que el reino necesitaba colonos que quisieran ir a los nuevos territorios. Pues nuestro hombre de hoy será uno de ellos. Lope de Aguirre nació en Oñate, Guipúzcoa. Hijo de una familia noble, pero muy venida a menos. De Lope en estos años se sabe bien poco, solo que de pequeño trabajaba como aprendiz de zapatero. Pero tuvo una buena educación, y eso ya lo veréis más adelante. Pues cuando era un adolescente, ahora empieza ya la parte turbia del amigo,
Por lo visto, violó a una joven y le condenaron a morir en la horca. Pero pudo huir y se dirigió hacia el sur. ¿Y cuál es la mejor ciudad para desaparecer? Pues no es otra que Sevilla. Sevilla es el puerto de salida para todos los barcos que van a las Indias. Estuvo unos años viviendo en esta ciudad y en cuanto tuvo la oportunidad y permisos necesarios, embarcó para América. Y en 1536-1537 llegó al Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú es lo que era el Imperio Inca. Y la situación allí no era nada tranquila. Los conquistadores habían derrotado a los incas, pero empezaron los problemas entre ellos. Francisco Pizarro y sus hermanos, habían tres, Juan, Hernando y Gonzalo, se convirtieron en los caciques locales y se estaban aprovechando de ello. Diego de Almagro, un lugarteniente de Francisco Pizarro, con un grupo de hombres, se levantaron en armas contra los pizarristas. Ellos también estaban en el meollo de la conquista, y se les trataba como a simples colonos, y no era justo. Merecían las mismas prebendas que los pizarros y sus secuaces. Es como las películas del salvaje oeste. Pues hay dos bandas. Esta guerra, podríamos decir que fue como una guerra civil, acabó con la victoria de los pizarristas, cuando mataron a Almagro. Aunque les salió cara la victoria, porque Hernando Pizarro fue a la península, a España, para explicar la situación al rey Carlos I, que por qué se estaban peleando, que ellos tenían razón, que Almagro todo lo contrario. Pues acabó preso 20 años, porque el hombre que había enviado a Almagro a defender su causa murió en extrañas circunstancias. Es probable que lo hiciera matar Hernando Pizarro. Y Francisco Pizarro, mientras, fue asesinado por un almagrista como venganza. Pero esta no fue la única trifulca en el virreinado. Fray Bartolomé de las Casas, estando en Madrid, y él había visto cómo era la situación de los indígenas con los españoles al mando, persuadió al rey para que se mejorara el trato que los españoles daban a los indios, que prácticamente se les tenía esclavizados, y se promulgaron lo que se conocieron como las leyes nuevas. Estas leyes mejoraban en mucho la situación de los indígenas americanos. Pero todo esto, en el Perú, no sentó nada bien entre los españoles. Y esto provocó que estallara lo que se conocería como la Guerra de los Encomenderos, con Gonzalo Pizarro como uno de los cabecillas. Eran las fuerzas de los encomenderos contra las fuerzas realistas. Los encomenderos veían que perderían gran parte de los beneficios al tener que liberar a los esclavos. Es igualito que la guerra de secesión americana, la del norte contra el sur, que el norte quería abolir la esclavitud y el sur todo lo contrario, porque si no perderían mucho de sus ingresos. Pues es igual, pero a pequeña escala. Pero por eso no os imaginéis grandes batallas. Se calcula que en todo el virreinato, en esta época, había unos 8.000 españoles. Lope de Aguirre ya estaba por esta zona, y él luchó en el bando de los realistas, y fue muy conocido por su crueldad y actos despiadados. Ya en 1551 se le juzgó por maltrato al pueblo indígena, y el juez Francisco de Esquivel mandó que le azotaran 100 veces en una plaza pública. Lope de Aguirre protestó que él, al ser hidalgo o caballero, no se le podía tratar como a un vulgar delincuente, pues el juez no le hizo ni caso y se le azotó igualmente. Lope juró venganza y prometió darle muerte, y como lo habían humillado, prometió que no subiría a caballo ni se calzaría hasta que no cumpliera su venganza.
Ahora llega el momento It Follows o Terminator, como queráis. El juez tenía que dejar el cargo poco después de este acontecimiento, y conociendo a Lope de Aguirre, puso los pies en polvorosa y se fue a Quito. Lope fue detrás de él, y cuando estaba llegando a Quito, Francisco de Esquivel volvió a huir para llegar a Cuzco. Imaginad a un tipo que va detrás tuyo, caminando sin prisa como diciendo, tarde o temprano te pillaré. Pues tardó 3 años, poco más de 3 años, y unos 6.000 kilómetros andando y descalzo, y lo encontró, y como había prometido, lo mató, en la biblioteca de su propia casa. Lope de Aguirre es Terminator buscando a Sarah Connor. A Lope lo sentenciaron a muerte, pero él ya había huido y estaba escondido. Pero tuvo suerte porque unos pocos meses después, el virrey Hurtado de Mendoza hizo una amnistía general porque se habían levantado en armas otro grupo. Lope de Aguirre luchó con el ejército del virrey, incluso fue herido y se le quedaron las manos dañadas al disparar un arcabuz. Y se le quedaron las manos negras. Un arcabuz era una especie de escopeta primigenia, tan peligrosa para el objetivo como para el que la disparaba. También se le quedó un pie en mal estado y ya lo que le quedó de vida fue con cojera. Esta fue la última guerra civil que hubo entre los españoles en el virreinato del Perú. A partir de aquí las cosas se calmaron bastante y ya no hubo más rebeliones ni nada por el estilo. Y ahora ya vamos a saltar a la gran expedición, por la que Lope de Aguirre pasó la historia. 1560, el virrey no estaba tranquilo con los españoles que habían luchado en la guerra, porque en la gran mayoría era gente de baja estofa y muy pendenciera. Esta gente vino para hacerse rica saqueando o con prerrogativas para tener haciendas, y ni lo uno ni lo otro. Se estaban creando problemas en las ciudades, por lo tanto, el virrey, que estaba a punto de acabar su mandato, propuso hacer una expedición en busca del Dorado. El Dorado era un mito que corría por estos lares. Se hablaba de una gran ciudad donde todo era de oro y que estaba selva dentro. Ya se había intentado encontrarla, pero bueno, hoy ya sabemos que aquello era un mito. Y es probable que el virrey no creyera que existiera, pero le servía como excusa para sacarse a los indeseables de la ciudad. Entonces escogió para el trabajo a Pedro de Ursúa, que él se encargó de reclutar a la gente para ir en busca del Dorado. Por lo visto, Pedro de Ursúa no estaba en su mejor momento. Hablan en la época que padecía melancolía. Hoy lo llamaríamos depresión. Y tuvo un gran fallo. Pedro de Ursúa, a esta expedición, no se le ocurrió otra cosa que llevarse a su amante mestiza, Inés de Atienza, que por lo visto era una mujer bellísima. Dicen que era una de las mujeres más guapas de todo el Perú. Esto no fue una buena idea. Vamos a ver los números del viaje. Iban con 2 bergantines y una serie de barcazas y canoas. Y en la expedición viajaban unos 300 españoles, otros 300 indios y unos 20 esclavos africanos. Y entre la tripulación había 6 mujeres. Entre ellas, la ya comentada Inés de Atienza y Elvira, la hija adolescente también mestiza de Lope de Aguirre. El 26 de septiembre parten del puerto en dirección al río Marañón. El río Marañón es uno de esos tantos afluentes que tiene el Amazonas. Si miráis un mapa, veréis que el Amazonas son una cantidad ingente de ríos que desembocan en él. El Marañón es uno de ellos. Y a partir de aquí a los hombres de Aguirre se les conocerá como los marañones. Ya en octubre se adentran dentro del río Amazonas. Pedro de Ursúa va a su bola. No interacciona con el resto de la tripulación. Se pasa el día en el camarote con su amante.
y esto empieza a crear un mal ambiente dentro de los bergantines. Y ya desde el principio del viaje empiezan a pasarlo mal. No encuentran pueblos con los que comerciar. El río está lleno de mosquitos, caimanes, de todo. Y al no encontrarse con otros poblados, no se pueden abastecer. Les empieza a faltar la comida, el agua potable, y ya hay gente que quiere volver. Pedro de Ursúa no es un buen capitán, y tanto Lope de Aguirre como sus compañeros se empiezan a dar cuenta de que lo que pasa es que a ellos se los quieren quitar de encima. Por suerte para ellos, pero no para los poblados indígenas, encuentran un par de poblados, pues los arrasan literalmente. Ya se está gestando un motín, y Lope de Aguirre es uno de los cabecillas. Y el 1 de enero de 1561 atacan a Pedro de Ursúa y lo asesinan. Ahora tienen que decidir qué hacen con Inés de Atienza. Por lo visto, los hombres se peleaban porque todos querían que fuera su concubina. De esto a ciencia cierta no se sabe qué ocurrió, porque los supervivientes supongo que no lo explicarían, pero lo más probable es que a esta mujer la utilizaran de la manera más vil posible. Lope de Aguirre, una vez habían asesinado a Pedro de Ursúa, redacta un manifiesto en el que culpan al capitán de mal gobierno de la expedición y aquí muestra su inteligencia, hace que todos firmen este documento. Hay algunos que se niegan, porque supongo que veían lo que estaba ocurriendo y lo que significaba firmar ese documento. Firmar el documento significaba que se habían rebelado contra un hombre del virrey, por lo tanto, contra un hombre de la corona, por lo tanto, habían traicionado al rey de España. Eso era una rebelión pública. Ahora se habían convertido en traidores y ya no podían dar marcha atrás. Es más que probable que Lope de Aguirre todo esto lo tuviera muy pensado. Porque, como habíamos hablado antes, la estratagema que hizo el virrey para quitarse de encima a los tripulantes de la expedición significaba que ellos no eran queridos en el Perú. Y como Lope de Aguirre ya había vivido las guerras que casi significan una independencia del Reino de España, porque las guerras de los encomenderos eran guerras contra las tropas del virrey, y como ir contra el virrey es ir como contra el rey de España, los encomenderos lucharon contra el ejército español. Pues lo que habían hecho Lope y sus hombres era traición. Y ahora él estaba dispuesto a traicionar a España, volverse al Perú y hacerse independiente. Bueno, como comentaba antes, no tendría un gran ejército el virrey. Ellos eran unos 300 hombres, bueno, cada vez menos. Se podían enfrentar a ellos. Y además, con su estratagema de hacer firmar a los demás hombres, estos debían acompañarlos en esta aventura, sí o sí, porque al matar a Pedro de Ursúa también se habían convertido en traidores, y al firmar el documento más todavía. El 23 de marzo de 1561 hace nombrar a Fernando Guzmán, un chavalito joven, un títere de Lope de Aguirre, príncipe de Chile, Perú y Tierra Firme. Yo creo que el chaval no sabía dónde se estaba metiendo. Bueno, y de paso le declara la guerra a Castilla. La verdad es que al chaval, a Fernando Guzmán, el título le duró un par de meses. Porque el 22 de mayo, Lope de Aguirre lo hizo matar junto a sus seguidores. Ahora era el Lope de Aguirre el príncipe de Chile, Perú y Tierra Firme. A todo esto, debido al hambre y las penurias que estaban pasando, desembarcaron a todos los indios
dejándolos en mitad de la selva, a su suerte. El plan inicial que tenían de buscar el dorado ya había pasado a la historia. Ahora el verdadero dorado era llegar al Perú y hacerse con el poder. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues pueden volver hacia atrás, pero es muy complicado. Y lo han pasado muy mal durante el trayecto. Volver hacia atrás quizás sea un suicidio. Lo mejor es llegar hasta el Océano Atlántico, subir por la costa, llegar a Panamá, y una vez en Panamá... Bueno, mejor explicar esto. Primero, como sabéis, el paso más estrecho entre el Atlántico y el Pacífico está en Panamá, que por algo es donde se construyó el Canal de Panamá. Pero en esta época este canal no existe. Pero sí lo que hay es un camino, que es el Camino Real, que va desde la parte atlántica hasta la parte del Pacífico, por el cual, por ejemplo, si tenemos un barco cargado de oro o plata, que queremos llevarlo a la península desde el Perú, no vamos a bajar hacia abajo y cruzar el Cabo de Hornos, que eso es una locura. Lo que hacen es, estando en Perú, subir por la costa del Pacífico hasta la altura del Panamá y desembarcar allí. Se llevan todas las pertenencias, el oro, la plata o lo que sea por el camino. Y en la otra punta del camino, ya en el Atlántico, hay un pequeño puerto y allí embarcas los tesoros, los bienes, lo que lleves. Y ese otro barco es el que llega a la península. Pues Lope de Aguirre quiere hacer el camino, pero a la inversa. Llegar a la ciudad, que está en Panamá, pero en la parte del Atlántico, cruzar el Camino Real, coger otro barco y con ese otro barco llegar hasta el Perú y conquistarlo. Esto es la idea que tiene Lope de Aguirre, pero primero tiene que llegar al Atlántico. No está claro qué camino cogió. Lo más probable es que siguiera el camino del río Orinoco, que es la misma ruta que hizo Orellana, que desemboca mucho más al norte que si hubiera seguido por el Amazonas, que desemboca bastante más al sur. En realidad no se sabe, porque por lo visto ni siquiera Lope de Aguirre sabe qué camino escogió. Durante el viaje, Lope de Aguirre empieza a perder los papeles. Se le empieza a ir la cabeza y comienza a desconfiar de sus hombres. Piensan que lo pueden traicionar en cualquier momento. Ejecuta a muchos de ellos por nimiedades. Por ejemplo, prohíbe hablar en voz baja, prohíbe levantarse por la noche y prohíbe también ponerse a la popa de los barcos. No sé qué sentido tiene lo de ponerse a la popa de los barcos. Pero bueno, los otros dos sí que los puedo llegar a entender. Si estás muy emparanoiado, el que hablen en voz baja, piensas que están tramando algo contra ti. El que se levanten por la noche, piensas que pueden venir a matarte y tú no los ves venir o estás dormido. Pero lo de la popa no le veo el sentido. Que lo tendrá, supongo, ¿eh? Bueno, también hizo matar a Inés de Atienza por prostituta y porque creaba mal ambiente dentro de la tripulación. A ver, no creo que fuera prostituta. Simplemente yo creo que era una mujer que se la pasaron de mano en mano. Y lo que pasó fue que la violaron sin parar. Esta mujer tuvo que pasar un verdadero infierno. Salieron al Atlántico unos 11 meses después de la partida. Y ya eran poco más de 100 hombres. Y llegaron a Isla Margarita. Isla Margarita está justo encima de la costa de Venezuela. Es un puerto español. Y para entrar les dice a los de la ciudad que trae un montón de tesoros de los incas. Claro, al gobernador y al cabildo, que viene a ser como el alcalde, se les hacen los ojos chiribitas y les dejan entrar. Claro, es que no tienen por qué desconfiar, es un barco español.
Pues nada más entrar en la ciudad, se hacen con ella y la saquean durante 40 días. Durante esta estancia en Isla Margarita, ya habrá hombres que abandonen a Lope de Aguirre y se irán corriendo a las autoridades a explicar lo que está pasando. Lope de Aguirre, antes de abandonar la ciudad, decir ciudad quizás sea ser un poco generoso. Seguramente era un pueblo con pocas casas y poco más. Justo antes de abandonar la ciudad, hace ejecutar al gobernador, al alcalde y a 50 civiles, y entrega 2 cartas para el rey de España Felipe II, en las que básicamente le insulta, lo pone a parir y le declara la guerra al tío más poderoso del mundo. Pues el 7 de septiembre se dirige hacia Burburata, ya en la parte continental de Venezuela. Apenas queda nadie allí porque saben lo que ha pasado en Isla Margarita y la gente ha huido. Se han escondido en las islas cercanas o se han ido en dirección donde está el gobernador. Y sobre el 27 de octubre, Aguirre y sus tropas se dirigen hacia Barquisimeto. Pero justo por el otro lado de la ciudad están llegando las tropas del gobernador de Venezuela, que en una jugada maestra no presenta batalla, sino que hace saber a los hombres de Aguirre que si se rinden, no se les tendrá en cuenta las cosas que han pasado. ¿Y qué hacen los hombres de Aguirre? Pues se rinden a las primeras de cambio y se pasan al otro lado. Porque Aguirre, al principio, podía tener algo de razón en sus pensamientos, pero es que ya había perdido los papeles y no sabía si el próximo en morir podía ser tú. Aguirre, al ver la situación y ver que está solo, que ya no tiene nadie a su lado, y que él sabe que lo van a matar en cualquier momento, saca un cuchillo y mata a su hija Elvira. Este punto es controversial, porque mató a su hija, a una muchacha joven. Pero si te pones en la forma de ver el mundo que tenían en esta época y cómo estaba él de la cabeza, la honra y el honor es quizás lo más importante que pueda tener un hombre. Y yo creo que, es interpretación mía, y yo creo que sabiendo lo que había ocurrido con Inés de Atienza, que fue violada y luego fue asesinada, que en gran parte por culpa suya, yo creo que mató a su hija para que no le hicieran lo mismo. A fin de cuentas no lo sabemos, porque este hombre ya había perdido la cabeza totalmente. En fin, es mi propia interpretación. Prefirió que su hija muriera, asesinada por él, a que fuera violada, ultrajada y probablemente luego asesinada por aquellos que habían sido sus hombres y de los que él sabía de lo que eran capaces. 2 hombres de Aguirre le prepararon una emboscada, armados con arcabuces. El primero de ellos le dispara, pero falla, y Aguirre se mofa de él. El segundo le dispara y le acierta en el pecho. A Lope de Aguirre le cortaron la cabeza y las manos. La cabeza la enjaularon y se la llevaron a la ciudad. Estuvo expuesta durante muchísimo tiempo, para que la gente supiera qué ocurría con los traidores. Y el resto del cuerpo se lo dieron de comer a los perros. Y aquí se acabó la aventura de Lope de Aguirre y sus marañones. Lope de Aguirre mató con sus propias manos a 72 personas, entre indios, miembros de la tripulación y sacerdotes que iban en la expedición. En Twitter, @melcaniano, con K. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os puedo recomendar un par de películas. La primera es El Dorado, de Carlos Saura. Creo que está en Flixolé. No la he visto, pero es la historia de la expedición. Creo que en esta peli fue el debut de Inés Astre.
Y la segunda es del director alemán Werner Herzog, Aguirre, la cólera de Dios. De Aguirre hace Klaus Kinski, un personaje tan turbio como el verdadero Aguirre. De esta peli hay un montón de anécdotas. Se ve que Kinski era tan insufrible que indios que hacían de extras, porque la película se rodó en el mismo Amazonas, en la selva peruana, pues los extras le dijeron a Herzog que si quería, ellos se llevaban a Kinski a la selva y nunca más aparecería. Bueno, ¿y las cartas a Felipe II qué? Tratando al rey de corrupto, asesino, burro, insultando a su padre, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, poniéndolo de vuelta y media. En fin, Lope de Aguirre era un tío valiente, pendenciero, loco, inteligente, pero un psicópata. Y además, si los encomenderos casi consiguen su propósito, ¿por qué él no iba a hacerlo? En Venezuela podéis encontrar, bueno, en Venezuela y creo que en España también, hay calles. En Venezuela hay cascadas, hay fiestas patronales en su honor. Incluso hay unos fuegos fatuos que dicen que son el espíritu de Lope de Aguirre. Simón Bolívar dijo que fue el precursor de las independencias americanas. Bueno, ya sabéis, si os ha parecido que el programa ha estado bien, me dejáis un comentario, un like y suscribiros. Recordad, soy Tony de Melk, un abrazo y a cuidarse. Rey Felipe, natural español, hijo de Carlos Invencible. Lope de Aguirre, tu mínimo vasallo, cristiano viejo, hijo de medianos padres en prosperidad, hijo d'algo en tierra vascongada, en el reino de España, en la villa de Oñate vecino. Mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su sangre y hacienda tantos reinos y señoríos como en estas partes tienes. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en esta tierra han trabajado y sudado sean gratificados. Por cierto lo tengo, que van pocos reyes al infierno, porque son pocos, que si muchos fuésedes, ninguno podría ir al cielo, porque creo que allá seríades peores que Luzbel. Según tenéis ambiciones y sed y hambre de hartaros de sangre humana, mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamáis siempre de menos edad, y todo hombre inocente y loco, y vuestro gobierno es aire y viento. A Dios hago solemnemente voto, yo y mis 200 arcabuceros, marañones, conquistadores, hijos d'algo, de no dejar ministro tuyo a vida, porque ya sé hasta dónde alcanza tu clemencia. Ay, lástima tan grande que César, el emperador tu padre, conquistase con la fuerza de España la superba Germania y gastase tanta moneda y tesoro llevando de estas Indias, descubiertas por nosotros, y que no te duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos la hambre un día. Hijo de fieles vasallos, tuyos en tierra vascongada, y yo rebelde hasta la muerte por tu ingratitud. Firmado